Lucha de poderes en la crucifixión. ¿Qué vamos a hacer con este hombre que hace tantos milagros? El Sanedrín era la máxima autoridad religiosa y judicial de los judíos en el período del Segundo Templo. Estaba compuesto por 71 miembros, incluyendo el sumo sacerdote, que presidía el consejo. El Sanedrín se reunía en el Templo de Jerusalén, en el Salón de las Piedras Talladas, y tenía competencia para juzgar asuntos de fe, doctrina, ritos y leyes civiles y penales. El Sanedrín condenó a Jesús a muerte por varias razones y confabulaciones, que se pueden resumir en las siguientes. 1. Por considerarlo un falso Mesías y un blasfemo, que se hacía pasar por el Hijo de Dios y el Rey de los judíos. Marcos 14, 61, 64, Juan 19, 7. 2. Por temer que sus enseñanzas y milagros causaran una revuelta popular contra el poder romano y pusieran en peligro la estabilidad política y religiosa de Israel. Juan 11, 47-50, Lucas 23, 2. 3. Por envidiar su popularidad y autoridad entre el pueblo, que seguía sus pasos y lo aclamaba como el enviado de Dios. Mateo 27, 18, Marcos 3 y 10. 4. Por rechazar su interpretación de la ley y los profetas, que contradecía la tradición oral y escrita de los ancianos y los escribas. Mateo 15, 1, 9, Marcos 7, 1, 13. 5. Por ofender su orgullo y su hipocresía, denunciando sus abusos, su corrupción y su falta de amor a Dios y al prójimo. Mateo 23, 1, 36, Lucas 11, 37-54. 6. Por profanar el templo, expulsando a los mercaderes y cambiadores de dinero que lo habían convertido en una cueva de ladrones. Mateo 21, 12-13, Juan 2, 13-17. 7. Por desafiar su autoridad, no reconociendo su jurisdicción ni respondiendo a sus preguntas con claridad o sumisión. Mateo 21, 23-27, Juan 18, 19-24. 8. Por aliarse con pecadores, publicanos y prostitutas, comiendo con ellos y perdonando sus faltas, sin exigirles el cumplimiento de la ley. Mateo 9, 10-13, Lucas 15, 1, 2. 9. Por violar el sábado, realizando obras de sanidad y misericordia en el día consagrado al descanso y a la adoración a Dios. Mateo 12, 1, 14, Juan 5, 1, 18. 10. Por anunciar la destrucción del templo y la venida de un nuevo orden basado en el reino de Dios y no en el de los hombres. Mateo 24, 1, 2, Marcos 2 y 58. Ustedes sí que son tontos. ¿No se dan cuenta? Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo, y no que sea destruida toda la nación. Los judíos del Sanedrín rompieron varias leyes para condenar a Jesús, tanto de su propia tradición como de la romana. Según los evangelios, el juicio de Jesús fue irregular y lleno de trampas. Algunas de las leyes que se violaron fueron: no se podía juzgar a nadie de noche, ni en la casa del sumo sacerdote, ni en una fiesta religiosa, Juan 18, 12-14, 28. No se podía condenar a nadie sin el testimonio de al menos 2 testigos que coincidieran, Mateo 26, 59-60. No se podía obligar al acusado a declarar contra sí mismo, Mateo 26, 63-64. No se podía cambiar la acusación ante el gobernador romano, Lucas 23, 2. No se podía ejecutar a nadie sin el permiso del gobernador romano, Juan 6 y 31. Estas son solo algunas de las leyes que se rompieron para condenar a Jesús. Su muerte fue una injusticia y una violación de los derechos humanos más básicos. Sin embargo, Jesús aceptó voluntariamente su destino para cumplir la voluntad de Dios y salvar a la humanidad del pecado, Juan 10, 17-18, Filipenses 2, 8. Síguenos en YouTube para ampliar y ver la clase aplicada. Gracias por dar me gusta y seguirnos.